Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver, vamos a continuar con la unidad 13. Vamos a tratar de terminarla. Les pido, por favor, que estaría bueno si prenden las cámaras, si tienen una participación activa en la clase. Es muy desmotivante si no estar hablando solo frente a la cámara. Me pueden interrumpir en cualquier momento y vamos desarrollando juntos los conceptos, sacando dudas. Bueno, vamos con el tema de las medidas cautelares en particular. La clase anterior, el profesor Fidel vieron toda la introducción con las medidas cautelares. ¿Alguien me podría decir qué recuerda qué es una medida cautelar? No importa una precisión totalmente correcta, sino una aproximación. No, nadie. Bueno, básicamente las medidas cautelares son medidas asegurativas que tienen por finalidad asegurar que la sentencia de un proceso de conocimiento sea efectiva. Básicamente asegurar la efectividad de la sentencia. Y tienen una tramitación incidental, son un incidente de un proceso principal. Entonces buscan asegurar la sentencia de ese proceso. Cuando vemos la finalidad de las medidas cautelares, ahí un poco es complejo porque la doctrina por un lado nos dice que no tienen una finalidad en sí misma, pero a su vez nos dice que la finalidad es asegurar la efectividad de la sentencia. Bueno, no es que sean dos conceptos distintos, sino que son dos sentidos distintos. Tienen una finalidad dentro del derecho procesal que es precisamente esa. Pero son instrumentales, son accesorias, se tramitan mediante un incidente y por lo tanto gozan de esa accesoriedad de un proceso principal. Esto es importante porque nos permite distinguir otras medidas urgentes, otras formas de tutela de otros bienes jurídicos de los que son las cautelares. Las cautelares siempre van a ser accesorias de un proceso principal. Y quizá dentro de lo que es el derecho procesal, esta característica propia, esta autonomía dentro del derecho procesal de las cautelares y la protección de bienes jurídicos es la que ha tenido mayor mutabilidad con el tiempo. El derecho se ha tenido que modificar, los códigos se han tenido que modificar y responder a nuevas circunstancias de la realidad. Siempre el tema de cautelares va a estar en un constante cambio. Entonces ya vieron con el profesor Fidel algunas de las características, los requisitos de las medidas cautelares, el trámite, que está en el artículo 112 y es común a todas las medidas cautelares. Ahora vamos a ir desarrollándolas de manera en particular a cada una. María, ¿podés Profesor, presentar? Sí. las características o los caracteres es que son previsionales Uh-huh. y modificables o mudables. Esas son dos características que solamente se dan en Lino Palacio. Pero en Gilda y Paola tiene tres caracteres. Pero generalmente, ¿cuáles son? Están bien esos caracteres. Cada autor, digamos, puede tener más o menos características, depende de su posición, de su aporte. Yo te recomiendo, yo creo que son muchas más que tres, digamos, características, sacando el tema de los requisitos. Pueden verlo por Gossaini. Osvaldo Gossaini es un autor porteño y tiene sus libros gratis en sus páginas. Hay uno que se llama Elementos del Derecho Procesal y él menciona como 6. Igualmente en un Power que vamos a ver después, si quieren se los dejo, y ahí lo pueden ver, yo lo he sacado de él. Gracias. Pero podríamos decir accesoriedad, mutabilidad, provisionalidad, caducidad, La sumalidad. discrecionalidad, sumariedad. Unilateralidad ¿A podría qué ser.
¿A qué te referís con unilateralidad? Inaudita parte debiera ser. Se tramitan inaudita parte. Esa es una característica fundamental. Sí. Sí. Bueno, vamos con el Power, María. Dale. ¿Lo están viendo? Sí. Vamos a la segunda hoja. Bueno, la clasificación de las medidas cautelares difieren mucho por ahí en la concepción de cada autor de la doctrina con la del código. Las doctrinas más modernas, ahí tenemos, por ejemplo, las clasificaciones de Podet y de Gossaini, básicamente son tripartitas. Hay otros autores que tienen 4 tipos de clasificaciones. Pero, sí, sigamos a la segunda hoja. Nuestro código ha adoptado una metodología de dividirlo en 2 clasificaciones. Las medidas cautelares para asegurar la ejecución o conservativas, donde tenemos la protección de bienes, de situaciones económicas, de situaciones de hecho, o de personas o de necesidades urgentes. Y después una segunda clasificación donde tenemos las medidas asegurativas de prueba y el depósito judicial de cosas. Vamos a la siguiente hoja. Entonces, en nuestro código lo vamos a tener dentro de las disposiciones generales, dentro del libro 1, dentro de la parte general. Algunos autores dicen que es mejor o que debería ponerse en la parte especial. Pero bueno, el criterio de nuestro legislador ritual es ponerlo en la parte general. Tenemos un título específico y capítulos. Y empieza a desarrollar todas las medidas cautelares en particular. Sigamos. Vamos al embargo. Gossaini define el embargo preventivo como aquel en el cual se afectan bienes mediante una orden judicial dispuesta con el fin de resguardar la eficacia de una sentencia condenatoria. Entonces, tenemos que ver que el embargo tiene 2 efectos importantísimos. Por ahí yo he visto en las últimas mesas que solo mencionan la individualización de los bienes. Pero es muy importante tener en cuenta el otro efecto, que hay una limitación dentro del derecho de disponibilidad. ¿Alguien se acuerda cuáles son los desprendimientos del derecho de propiedad? Que son 3. El uso, goce y disposición, ¿será? Claro, perfecto. Bueno, acá vamos a tener una limitación en la disposición, pero no en realidad en el goce, ni en el uso. Básicamente con la medida se individualiza y se afecta ese bien para que no salga del patrimonio del presunto deudor, ¿sí? En el caso de bienes registrables, se anota el embargo. Entonces esa indisponibilidad queda registrada. La doctrina diferencia 3 tipos de embargo. El embargo preventivo, el embargo ejecutivo y el embargo ejecutorio. El embargo preventivo es el que acabamos de definir, que es una medida cautelar. Y después tenemos el embargo ejecutivo y el embargo ejecutorio. El ejecutorio es ya en una etapa de ejecución de sentencia. Ahora, sobre el ejecutivo, discute la doctrina sobre si se trata de una medida cautelar o no. En este caso, Gossaini piensa que es una medida cautelar. Otros autores, como Novellino, por ejemplo, piensan que no, que en realidad es un embargo que procede cuando no ha habido un requerimiento de pago exitoso. Sigamos. Profesor, ¿y qué diferencia habría entre el embargo ejecutorio y el ejecutivo? Justamente uno es la ejecución de la sentencia, el ejecutorio. Y el ejecutivo sería en un proceso ejecutivo.
En nuestro caso en Mendoza no tenemos actualmente un proceso ejecutivo específico, sino que recordamos que para los procesos ejecutivos el monitorio le presta la estructura, ¿sí? ¿Lo entendés? Sí, entiendo que en Mendoza estaba en su momento con Podetti el proceso ejecutivo y ahora es monitorio. Es difícil Con decir estructura que no monitorio. existe una vía ejecutiva, porque en realidad existe porque el monitorio le presta la estructura. No hay una tercera vía específica y creada para eso, pero al utilizarse el monitorio existe la vía. Entonces está. El ejecutorio, recordemos que la ejecución de sentencia no es un proceso autónomo, sino que va a ser la continuación del proceso principal, donde como no hay cumplimiento voluntario de la sentencia, pedimos la ejecución de la sentencia. Los autores en general lo definen como la ultísima etapa de un proceso de conocimiento, ¿sí? Pero no es un proceso nuevo. ¿Te quedó claro? ¿Tenés alguna duda más? ¿Lo entendiste bien? Sí, gracias. Bueno. Disculpe, entendí de que si se traba el embargo en alguna ejecución, digamos, en algún monitorio, sería embargo ejecutivo. ¿Así sería? Cuando se trata de un título ejecutivo, ¿ah? Claro, exacto. Sí. Bueno, ahí hay una discusión, por lo menos entre estos autores, ¿sí? Para algunos tiene una naturaleza cautelar, para el otro no. Yo me inclino más por la segunda opción, porque ya ahí no vamos a solamente embargar. En realidad vamos a embargar y secuestrar con el embargo. Ya pasó la etapa de ver si había cumplimiento voluntario. Como Bueno, que le queda un poco de cautelar cuando ya están así, o sea, ejecutando la sentencia. Claro, queda poco de cautelar. Eso sería en el ejecutorio. En el caso de los bienes inmuebles sería, a los efectos sería lo mismo, digamos, se anota simplemente. ¿Cómo? En el caso de los bienes inmuebles sería, los efectos sería prácticamente lo mismo, digamos, se anota, no habría secuestro. No, nunca hay secuestro en los inmuebles. Exacto. Se anota y después se va a pedir la subasta. Claro. Está bien. Siempre el secuestro es para bienes muebles únicamente. Por una imposibilidad fáctica. Sí. Doctor, le hago una pregunta. ¿Qué pasa si tenemos un embargo preventivo en el medio del proceso de conocimiento, Sí. llegamos a la ejecución de sentencia y queremos, ¿cómo es en la práctica? ¿Se convierte ese embargo preventivo? Se convierte en definitivo. ¿Se convierte en definitivo por medio de un escrito? Por medio de la ejecución de sentencia, con el escrito de ejecución de sentencia, con la notificación, el pedido favorable, la resolución favorable de la ejecución de sentencia y la notificación. Bien, es automático entonces con la ejecución de sentencia. No, no es automático, lo tenés que solicitar. Bien, gracias. Si no pedís la ejecución de sentencia, nadie lo va a hacer automáticamente. En el caso que pone el compañero de ejemplo, un embargo preventivo se convertiría, por decirlo así, en ejecutorio. En ejecutorio. Claro. Bueno, en el Código de la Provincia lo tenemos regulado en el artículo 117, que nos remite a que tenemos que cumplir con los recaudos, los requisitos del artículo 102. En el segundo párrafo nos dice que procede también cuando hay rebeldía, allanamiento, confesión o sentencia favorable sin más recaudo. Es decir, acá se invierte la regla. Cuando se dan estos supuestos, solamente vamos a tener que pedir el embargo, pero sin acreditar los requisitos. ¿Recuerdan cuáles son los requisitos? Sí, verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y contracautela. Bueno, todos esos requisitos que teníamos que pedirlos, no los vamos a pedir en estos casos. Y se va a cumplir en la forma dispuesta para el embargo en el proceso monitorio.
Acá presten mucha atención, fundamentalmente cuando eligen tema, muchos eligen medidas cautelares, se olvidan de ver el procedimiento de la traba del embargo, que está desarrollado en el 254. Ahí van a ver cómo se traba el embargo, quiénes participan, qué se puede embargar y qué no, ¿sí? A esto se refiere la última parte del artículo 117. Bueno, pasamos ahora al secuestro, que está regulado en el artículo 118. Eso lo pueden ver bien en el código, está bien detallado, es claro. Vamos a la... Sí. Cuando en los 4 casos que nombra el 117, perdón, cuando habla de sentencia favorable, yo leí que no hace falta que esa sentencia esté notificada ni siquiera ejecutoriada, que siendo sentencia favorable ya procedería a la medida cautelar. Es que ahí en realidad procede el embargo, pero no como medida cautelar. Es precisamente el embargo ejecutorio. Estamos ya en ejecución de sentencia. Y no vamos a tener que acreditar los requisitos. Pedimos en la ejecución de sentencia ya el embargo definitivo. ¿Se entiende? Sí, sí. Muchas gracias. Vamos a la siguiente filmina. El orden de las medidas cautelares que tiene el código, y por eso veíamos la metodología del código de establecerlos, es gradual. Es decir, el embargo es el más leve y las medidas cautelares que va definiendo el código, que va estableciendo el trámite, son más gravosas. Entonces, el secuestro va a ser una medida más gravosa que el embargo. El embargo solo implicaba individualización de los bienes y afectación de los mismos para que no salgan del patrimonio del deudor. Aquí ya los vamos a desapoderar de esos bienes. Pero el secuestro solamente lo vamos a aplicar para cosas muebles o semovientes. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Mientras que el embargo implica una limitación al derecho de disposición dentro de lo que es el derecho de propiedad, y el secuestro implica un cercenamiento, porque hay un desapoderamiento de los bienes. Después lean muy bien que al haber un desapoderamiento, ¿qué va a haber como consecuencia? ¿Qué les parece como lógica? ¿Qué se va a producir? ¿Qué figura? El depositario. Perfecto, el depósito. Excelente. Eso por ahí se olvidan en las mesas. Y el profe lo pregunta y no lo saben decir. Vamos a la siguiente filmina. Después tenemos la intervención judicial. Fíjense que cada vez hay mayor injerencia. Sin embargo, todas estas medidas que va a desarrollar el código son supletorias del embargo y del secuestro. Es decir, que son de interpretación restrictiva y son supletorias. No las vamos a aplicar siempre y cuando no sea posible aplicar el embargo y el secuestro. Todas las medidas que vamos a desarrollar a continuación. En este caso, es una medida cautelar en virtud del cual una persona designada por el juez, que va a ser un auxiliar del juez, va a interferir en la actividad económica de una persona física o jurídica, ya sea para asegurar la ejecución forzada, en el caso del interventor recaudador, o para impedir que se produzcan alteraciones perjudiciales en caso del interventor informante o del administrador o coadministrador. En el código anterior estaba regulado de forma más genérica, ahora la nueva redacción con el nuevo código es más precisa. Y fíjense que tenemos distintas clases de intervención judicial. Vamos a la siguiente filmina. Vamos a tener el interventor veedor o informante, el recaudador y el administrador o coadministrador. Aquí hay gradualidad en la intervención y siempre vamos a tener que acreditar los requisitos del 112 y en especial vamos a tener que acreditar la necesidad de esta gradualidad. ¿Por qué hay gradualidad?
el interventor judicial, veedor o informante simplemente va a hacer eso. Va a informarle al juez de, por ejemplo, las acciones que tiene quien plantea esta medida cautelar, las operaciones que puede realizar una sociedad o las actividades económicas que va a realizar una empresa o una persona jurídica. Pero no va nunca a participar ni en la administración, ni en ningún tipo de órgano de la empresa o persona intervertida. Después tenemos un mayor grado de injerencia de la intervención, por eso es gradual y requiere mayor acreditación, que es el recaudador. Aquí tampoco participa de la administración. Sin embargo, como va a recaudar parte del dinero de la caja de la empresa o de la actividad económica que se trate, hay una mayor injerencia. Y por último, el administrador o coadministrador, que si bien no va a tener facultades decisionales, puede llegar a consentir algún tipo de decisión de los órganos de intervención. Entonces, esa intervención, como ven, va de menor a mayor. Además, las reglas procesales que tenemos en nuestro código respecto a la intervención judicial son supletorias. Aquí, ¿qué pasa? En el caso de que se traten de sociedades, van a regir las normas de procedimiento que hay en la ley de sociedades. Y tratándose de otras personas jurídicas privadas, podría ser una fundación, o patrimonios de afectación como un fideicomiso, van a regir las normas del Código Civil. Son normas procesales y están en leyes de fondo, pero hoy por hoy con el hecho de la constitucionalización del derecho privado, ya no se discute sobre su constitucionalidad, es decir, son normas de forma que están en códigos de forma, pero que ya están ampliamente aceptadas por la doctrina. Y por lo tanto, las normas de nuestro Código de Procedimientos son supletorias de esas. Vamos a la siguiente filmina. ¿Hasta acá van entendiendo todo? ¿Tienen alguna duda? Vamos bien. Doctor, yo tengo una duda, capaz que es muy conceptual, pero todas las medidas que tenemos acá en el código, estas medidas en particular, ¿solamente se pueden tomar como medidas cautelares o se pueden tomar en otros procesos? Porque yo trabajo en la FIP, por ejemplo, y en los juicios de ejecución fiscal, a veces hay intervenciones judiciales que hay, como que tenemos la figura del recaudador, va un interventor y recauda la plata, pero se da en el marco de un juicio de ejecución fiscal, y no como una medida cautelar. ¿Eso puede ser o estoy confundido? Los procesos de ejecución fiscal se regirían en parte por el Código Procesal, lo que son las ejecuciones que establece y que regula el mismo código. Lo que yo no sé si en ese caso, desconozco si se han planteado como cautelares. No. Creería que sí, ¿no? No, porque ya están adentro del juicio de ejecución fiscal. Ya, o sea, la por eso está consolidada. Por eso son ejecuciones, pero no hay ninguna cautelar anticipada. No. Uh-huh. Antes que empiece el proceso, por ejemplo, antes de los juicios de ejecución fiscal, por ahí se traban embargos preventivos o inhibición general de bienes, pero no la intervención judicial. O sea, es que no, porque ahí ya serían embargos ejecutorios, los que vos te referís. Bien. Bueno, entonces, en el caso de la intervención judicial, tenemos requisitos diferentes o mayores requisitos que simplemente los del artículo 112, porque como dijimos, estas ya empiezan a ser medidas cautelares, supletorias y de interpretación restrictiva, cuando no podemos interponer el embargo y el secuestro. El legitimado, quien pide la medida cautelar de intervención, debe ser socio, miembro, propietario o parte de un contrato social. Debemos cumplir con los mismos recaudos del artículo 112.
No debe haber agotamiento u otro remedio orgánico o contractual, y debe haber algún tipo de actividad económica, porque la medida, la intervención judicial, va a recaer sobre rentas, frutos o productos del ente. Y por último decimos, más que un requisito, es una característica que es residual y de interpretación restrictiva. Va a funcionar cuando no podemos aplicar cuáles medidas cautelares. El embargo. El embargo, el secuestro, porque podríamos embargar acciones, pedir su venta, etc. Sigamos. Bueno, lo tienen desarrollado en el código, está realmente muy clara la redacción y están establecidas todas las cuestiones. Yo por ahí les he resaltado en negrita algunas cuestiones que me parecen importantes resaltar. Como ven, la interpretación restrictiva está expresamente establecida en el artículo. El juez apreciará la procedencia en la forma establecida en el artículo 112 y la ordenará a falta de otra medida eficaz. Y la contracautela se fijará teniendo en consideración la clase de intervención, los perjuicios que pudiera irrogar y las costas. ¿En cuál les parece de las clases que vimos de intervención que nos van a pedir mayor contracautela? En la de la administración o coadministración. Claro. ¿Y en cuál la menor? Embargo. No, dentro de la intervención, ¿en cuál nos van a pedir menor? La del veedor o la del informante. Claro. Bueno, por eso entonces hablábamos de la gradualidad de esta medida. A su vez, el interventor, que es un tercero que coadyuva al juez, debe ser una persona que posea los conocimientos necesarios para desempeñarse en esa función y no puede ser uno de los interesados. Sigamos. Sigamos, lo tienen todo muy claro, detallado en el código, yo lo he puesto acá en las filminas a modo de tenerlo a mano y de verlo en el caso concreto. Sigamos. Yo tengo una duda en cuanto a, porque leí que las personas que lo podían pedir eran como los socios, o esos serían los interesados, pero se me viene el caso Vicentín, entonces no sé si aplica dentro de este caso. Quien pide la medida sí tiene que ser socio, pero no puede ser interventor. Claro. Pero con el caso Vicentín, ¿lo pidió el Ejecutivo en ese caso? Desconozco quién lo pide. No te podría decir. Porque se me viene ahí, se me hace un conflicto de intereses cuando me acuerdo de ese caso. Trata de analizarlo con otro supuesto, pensar en una empresa, pensar en un caso hipotético, que uno de los socios pida esa intervención en resguardo de sus intereses y que se designe un interventor judicial. Estamos diciendo que es un tercero, no puede ser parte, que tenga que intervenir en la administración porque están llevando mal la empresa y él quiere cuidar precisamente su participación, analizarlo desde otro punto de vista. Sí, sería el caso típico ese, digamos. Bueno, después tenemos otra medida cautelar que se llama prohibición de contratar. Esta medida cautelar deriva de otra medida cautelar que ya vamos a ver a continuación, que se llama la prohibición de no innovar. Es decir, es una subespecie dentro de las prohibiciones o de la medida cautelar prohibición de no innovar. Es muy concreta esta medida, por eso es una subespecie. Lo que va a impedir es precisamente que se realicen enajenaciones jurídicas, actos jurídicos, contratos sobre un bien que es litigioso. Hay un litigio, un proceso principal sobre un determinado bien y lo que solicitamos con esta medida es que no se contrate. Por ejemplo, si tuviéramos
un litigio entre dos personas sobre si existe un contrato de locación o si discuten sobre la propiedad de un bien, podríamos solicitar la prohibición de contratar, de que no se loque ese bien, hasta tanto se resuelva el proceso principal. Entonces decimos que deviene de la prohibición de no innovar, que ya vamos a desarrollar, e impide que se realice una actividad jurídica determinada, que es la de contratar, sobre siempre bienes determinados e individualizados. Y como vemos, la finalidad es siempre propia de las medidas cautelares, es decir, impedir que una alteración después vaya a ser imposible el cumplimiento de la sentencia. Sigamos. Lo tienen también muy bien desarrollado en el código, en el artículo 124. Después tenemos en el artículo 125 dos medidas cautelares: la prohibición de innovar y la medida innovativa. Como dijimos, la prohibición de innovar es la especie de la cual tenemos la anterior medida, es la genérica, que básicamente esta medida cautelar impide modificar un estado o situación de hecho, hasta tanto se resuelva las cuestiones de derecho. También hay un objeto litigioso, donde podríamos decir, se discute sobre el derecho y lo que hacemos es mantener la situación de hecho, el statu quo, para no producir alteraciones. Sigamos. ¿Por qué queremos mantener ese estado de situación? Porque queremos garantizar los efectos de la sentencia. Ahí, por ejemplo, la doctrina nos da ejemplos que podrían venir bien para relacionar el tema, que podrían ser no ocupar un inmueble, por ejemplo. O no demoler una determinada propiedad. Mantener esa situación para evitar un perjuicio irreparable. Por contraposición, siempre analícenlo así, mientras que la prohibición de innovar lo que busca es no cambiar, mantener una situación, la medida innovativa es lo contrario, lo que busca es cambiar una situación. Y aquí ya el juez nos da una orden, en el caso de que resulte favorable la medida, de hacer una determinada conducta. Sigamos. Esta filmina en realidad viene después. Yo me he equivocado. Viene después de esta. ¿Sí? Yo después voy a tratar de subirlo arreglado. Entonces el juez acá nos manda un hacer, a cumplir con una determinada conducta. Es lo contrario a mantener el statu quo. Como dijimos, todas estas medidas son excepcionales, supletorias, de interpretación restrictiva, pero acá nos dice la doctrina, además de los 3 recaudos generales de toda medida cautelar, vamos a tener que acreditar que de otra forma, que si no se otorgase esta medida, se va a producir un perjuicio irreparable. Es decir, que tenemos un cuarto requisito, nos dice Peirano. Y tengan en cuenta, ahora toda la teoría de las autosatisfactivas, las anticipatorias, surgen en gran medida de esta medida innovativa. Esta medida innovativa no existía en lo clásico, en la regulación clásica y primigenia del derecho procesal. Es una evolución de la jurisprudencia. Entonces, de alguna forma, va a romper con ese principio clásico de que las cautelares son un proceso secundario, de que tiene un objeto distinto al principal, que lo que busca es asegurar la eficacia de la sentencia, porque en la evolución de la jurisprudencia, muchas veces el otorgamiento favorable implica una parte, un adelantamiento de la sentencia. Va a ser, dentro de las medidas cautelares, la más parecida a ¿cuál?
que no es cautelar, pero que también son medidas de tutela de protección de derechos. ¿La tutela anticipada? A la tutela anticipada. Es muy delgada la línea a veces diferenciar entre las innovativas y las de tutela anticipada. Porque aquí, al tener que acreditar un perjuicio irreparable, ya no buscamos la eficacia de la sentencia, sino evitar un daño de un bien jurídico, de un derecho. Entonces, a partir de la medida innovativa, el caso de Camacho Acosta se plantea como medida innovativa, tenemos, digamos, la cautelar que más se parece a las anticipatorias. Peirano nos señala como un caso muy importante donde podemos ver todos los requisitos de esta medida innovativa, el caso que les he puesto ahí. Este caso se trata de un jockey, es decir, un jinete de carreras de caballo. El otro día una compañera de ustedes me contaba que parece que este jinete utilizaba una picana y le iba pegando al caballo para que corriera más rápido. Entonces le hacen todo un proceso de sanción dentro de lo que es el Jockey Club de Rosario. Pero estaba cuestionado este procedimiento propio, administrativo de sanción, porque parece que no se le dio derecho a defensa a él. Tenía ciertas irregularidades. Y acá se plantea la medida cautelar innovativa, diciendo que le estaban lesionando su derecho de trabajar, lo habían sancionado con una pena de 4 años de suspensión en todos los hipódromos del mundo, y por lo tanto eso le provocaba un perjuicio irreparable, prácticamente tenía su carrera perdida. Acá se otorgó esa medida innovativa y se le ordenó al Jockey Club que dejara sin efecto esa sanción hasta tanto se resolviera si era un proceso conforme a derecho, si correspondía a esa sanción, y por lo tanto ven que se configuran todos los elementos típicos de esta medida cautelar. Además, tenemos otro caso en la jurisprudencia mendocina, que es el caso Bartalitis contra Yahoo y Google. En este caso, lo plantea la esposa de uno de los Rodríguez A. No me acuerdo si es el Adolfo o el Alberto, pero Bartalitis es mendocino y lo planteó acá en Mendoza. Y le otorgaron la medida innovativa. Después se apeló y se dejó sin efecto. Básicamente habían publicado algunos medios periodísticos noticias sobre casos de corrupción. Le alegando la falsedad de dichos documentos, le pidió a Yahoo y Google que la sacaran directamente del buscador, porque esto le causaba un perjuicio irreparable. Después, en la apelación, esto se dejó sin efecto porque tratándose de una persona pública, donde debe respetarse el debido derecho de prensa y cuestiones específicas, se dejó sin efecto. Pero podemos ver cómo, en una medida cautelar, el juez nos puede otorgar entonces una conducta determinada. En el caso del jockey, dejarle sin efecto la sanción hasta tanto se resolviera el principal. Y en el caso de Bartalitis, cómo se ordenó que se quitara su nombre de los buscadores. Sigamos. Profesor, entonces, entre la autosatisfactiva y la cautelar innovativa, esa distinción tan delgada o tan fina que dice usted es el perjuicio irreparable. Acreditar un requisito más que sería el perjuicio irreparable. No entre la autosatisfactiva, sino entre esta medida cautelar y la anticipatoria. En los dos casos, y en realidad también con las medidas autosatisfactivas, vamos a tener que acreditar ese perjuicio irreparable. Lo que pasa es que de alguna forma las anticipatorias surgen a partir de la evolución de estas medidas innovativas. Después al final vamos a ver un cuadro donde pueden ver las diferencias. Profe, es muy delgado.
Perdón, las medidas anticipativas, esas son las del 115. ¿Son cautelares o no se consideran como cautelares? Yo creería que no. Como te digo, a veces es muy delgada la línea, es muy fino. Están receptadas en nuestro código. Pero lo que pasa en las anticipativas es que hay un adelanto de sentencia. Y en estas muchas veces puede pasar o no. O puede ser un adelanto parcial. En ambos casos son accesorias de un proceso principal siempre, ¿sí? Y esa es la diferencia con las autosatisfactivas. Las autosatisfactivas son un proceso autónomo y por eso se llaman así autosatisfactivas, porque con su providencia favorable ya no hay más nada que discutir en otro proceso principal. Se agotan, se autoabastecen a sí mismas, ¿sí? Bueno, después tenemos otra medida cautelar, que es la anotación de litis. Esta es una medida que tiene una finalidad muy específica y es la de publicidad. Cuando tenemos una demanda donde se cuestiona el dominio de bienes registrables, ya sea sobre su constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real, o se ejercieren acciones vinculadas a tales bienes, y la sentencia haya de ser opuesta a terceros, podrá solicitarse y ordenarse la anotación de litis, siempre debiendo acreditar los requisitos del artículo 102. Entonces, el objeto principal es la publicidad del pleito, que los terceros conozcan que hay un pleito sobre un determinado bien registrable. Pero no hay una limitación en la disponibilidad. No hay esa afectación. Sin embargo, ¿qué es lo que gozamos cuando hemos interpuesto esta acción y tenemos una sentencia favorable contra terceros adquirientes, por ejemplo? ¿Qué es lo que no van a poder hacer esos terceros? Y probar la buena fe. Muy bien, sí, porque no van a poder decir que desconocían esto. Pero, ¿cómo es nuestra sentencia respecto, por ejemplo, a la enajenación que hagamos del bien frente a ellos? Va a ser inoponible. Muy bien, va a ser inoponible. Entonces, no solamente damos publicidad, sino que garantizamos y volvemos, si ven, siempre volvemos a lo mismo, los efectos de la sentencia. Esa es la importancia de la anotación de litis. Vamos a la hoja siguiente. Bueno, después tenemos la inhibición. Cuando se hubiere decretado, nos dice el código, embargo preventivo y no se encontraren bienes suficientes para trabarlo, podrá ordenarse la inhibición del deudor para transformar, modificar o transferir derechos reales sobre inmuebles o bienes registrables, lo cual será comunicado al registro correspondiente para su anotación e individualización. Esta medida podrá solicitarse conjuntamente con el embargo preventivo para hacerse efectiva en forma subsidiaria a ella. Se dejará sin efecto en cuanto el deudor ofrezca bienes suficientes y además se extingue a los 5 años. Entonces, la inhibición tenemos como requisitos previo un embargo. Y por lo tanto tiene que haber carencia o insuficiencia de bienes. Los autores clásicos también agregaban acá desconocimiento de bienes. Pero yo entiendo que eso es algo totalmente pasado de moda, porque no podemos decir que desconocemos los bienes. En un proceso civil donde rige el principio dispositivo, donde la parte tiene que impulsar el procedimiento con todos los medios informáticos que tenemos,
más la existencia de los registros, no podemos alegar un desconocimiento. Entonces, cuando tengamos carencia o insuficiencia de bienes y requisito previo a haber trabado embargo, vamos a poder lograr la inhibición. ¿Sí? Sigamos. Y como ven, todas las medidas cautelares que hemos ido desarrollando, ¿cómo son respecto del embargo y del secuestro? Subsidiarias. Subsidiarias o supletorias. Perfecto. Bueno, ya vimos la primera parte de clasificación de las medidas asegurativas, los efectos de la sentencia. Vamos a las otras medidas cautelares o medidas preventivas, que son la de aseguramiento de prueba y el depósito de cosas. El aseguramiento de prueba se da, nos dice el código, cuando existe un temor justificado en que eventualmente pueda faltar o hacerse difícil la declaración de uno o más testigos. Podrá citarse que con citación a la contraria se los interrogue, sí. ¿Cómo se llama esta medida? Medida de aseguramiento de prueba. Ah, perfecto. Básicamente nos sirve esta cuando existe un temor justificado en que esa prueba pueda desaparecer, o cuando necesitamos que se haga de forma anticipada, porque, por ejemplo, tenemos testigos fundamentales que van a realizar un viaje o se van a ir del país. Entonces lo realizamos de una forma anticipada. También cuando le vamos a pedir, por ejemplo, a una clínica que entregue la historia clínica y los datos del paciente y está todo en manos de ellos, se hace eso porque después ellos tienen la capacidad de hacer desaparecer todo eso, digamos. Pero bueno, tenemos que acreditar ese extremo también. La particularidad que tienen, esto es digamos, es muy fácil de entender y ver muchos ejemplos, los pueden ver en los códigos comentados. Estudien con códigos comentados porque no son muy extensos y en los comentarios explican la teoría también los autores. Y en este caso no se exige contracautela, tienen esa particularidad. Vamos a la otra filmina. Esta anticipación entonces puede darse, hablamos de la instrucción preventiva de los elementos de prueba, en un proceso a iniciar o ya iniciado. Y se deben observar los recaudos propios de la recepción de esa prueba. Como no tenemos contracautela, solamente invocamos el derecho aparente y el peligro en la demora. Y su justificación está siempre en la tutela judicial efectiva. Ya no acá en asegurar los resultados de la sentencia, si bien están relacionados, sino también en aquellos casos en que es necesario proteger esa prueba en sí. Acá yo les he puesto algunos ejemplos que nos menciona la jurisprudencia y la doctrina, y entre ellos está el que vos decías, Vanina. Ahora, es muy importante diferenciar estas medidas con las medidas previas, porque ahora con el nuevo apartado, cómo se ha ubicado el tema de las medidas previas, muchas veces es confuso con las medidas cautelares, en especial porque sigue en el código, la metodología las regula después de las medidas previas. Entonces vamos a la filmina siguiente. Las medidas previas o diligencias preliminares las interponemos con la finalidad de lograr posteriormente una demanda válida. Vamos a solicitar una determinada documentación, un reconocimiento de firma. Vamos a solicitar información sumaria para conocer los datos del demandado. Pero no tienen una naturaleza cautelar. Y siempre la vamos a interponer antes de la demanda.
En cambio, las medidas cautelares las podemos interponer antes y durante el proceso. Como decían ustedes, las medidas cautelares se tramitan inaudita parte. Las medidas previas no. Hay que notificar al otro interesado. Entonces tienen finalidades distintas, pero como están reguladas hoy en el código, muchas veces se pueden solapar, fundamentalmente cuando pedimos medidas de diligencia de prueba anticipadas. He visto expedientes donde se están tramitando esas medidas como preliminares, pero en realidad son cautelares, no son medidas preliminares. Sigamos. Profe, y las medidas de asegurar prueba son, me parece, puede ser que estén doblemente reguladas, también la prueba, sí, la y también por eso se confunden con esto. Es lo mismo. Pero ¿qué naturaleza tienen las medidas asegurativas de prueba? ¿Qué son? No, cautelares. Son cautelares. No son diligencias preliminares, nada previo. ¿Y las pruebas anticipativas que las tenemos reguladas ya en la parte del proceso de conocimiento? Eso. Son también cautelares. Son cautelares. Gracias. Bueno, tenemos la última medida cautelar que regula el código, que es el depósito de cosas. Tiene sus particularidades. Como siempre, es supletorio y de interpretación restrictiva. Fuera de los casos del embargo preventivo y del secuestro, podrá disponerse a pedido de quien los tiene en su poder. Fíjense que un poco se invierte la regla de lo que estamos acostumbrados a las medidas cautelares, que digamos, un presunto, la medida recae sobre un presunto deudor. Acá quien pide esta medida va a ser alguien que tiene en su poder bienes muebles o semovientes y solicita esta medida cuando las leyes la autoricen por circunstancias especiales. Tiene que acreditar por qué pide este depósito de cosas. Tiene que haber una constancia de la calidad y del estado por el cual se encuentran y el código nos dice que se tomará a costa o riesgo del solicitante. Ahora lo vamos a explicar mejor. Vamos a la siguiente filmina. La finalidad del depósito es conservar las cosas en el marco de un proceso judicial, y acá dice, Gil y Paola, de pago por consignación. Es decir, acá hay un litigio entre dos personas donde una tiene en su poder cosas muebles, y mediante la consignación y pidiendo el depósito como medida cautelar, lo que trata es de trasladar ese riesgo de conservar esas cosas que se pueden perder, que se pueden extinguir, pero que él tiene en su poder, para no tener que responder por su deterioro. Y también trasladar el costo de mantenimiento. Si bien la norma dice que está a su cargo la solicitud y el pago de todo lo debido a eso, las costas de la medida, y que él lo puede repetir, tengamos en cuenta que qué pasa si él gana el proceso principal. ¿Quién va a pagar las costas? Y en definitiva, ¿tiene sentido esta medida? ¿Quién va a tener el riesgo de conservación? El derrotado. ¿Cómo? El principio chovendano de la derrota, digamos. Claro, claro. La otra parte. Entonces, de alguna manera, se asegura la conservación de esos bienes. Ahí le he mencionado algunos casos de jurisprudencia donde se han pedido estos casos. Recuerden que de alguna manera implica la consignación, dice Gil y Paola, se dan los supuestos de pago por consignación. Y vamos a los efectos. Este depósito judicial que vamos a pedir no implica un traslado de propiedad, tan solo una tenencia, hasta tanto se resuelva el proceso principal. Por lo tanto, los frutos, detrimentos o pérdidas del poder adquisitivo favorecen o empeoran al depositante. Si bien la norma es clara y establece que esta medida es a costa y riesgo del solicitante, es para los casos en que sea desfavorable.
si termina siendo vencedor en el proceso principal, eso se traslada a la otra parte. Sigamos. Bueno, y te pido, María, si me pones del otro Power, la última página, donde tenemos un cuadro. Ahora cambié entonces. Dale. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, pero acá ha quedado claro por acá. Bueno, entonces las medidas cautelares, ¿dentro de qué gran mundo o de la protección o de qué tema lo estamos hablando? Porque no es la única medida, digamos, tuitiva o protectoria. ¿Lo tenemos dentro del marco de qué? Si bien lo estudiamos en el proceso civil y... De los procesos de conocimiento. Sí, sí, pero siempre, no es lo que quiero que les quede claro, y un poco acá escapa a lo únicamente procesal, es que no es la única medida protectoria de derechos o de garantizar los resultados de una sentencia, sino que tenemos todo el mundo de la tutela judicial efectiva. Y ahí tenemos tanto las cautelares como las medidas anticipatorias, como las autosatisfactivas. Además, ¿qué otras medidas tenemos que están reguladas en nuestro código en el libro segundo? ¿Qué dice el libro segundo? ¿Alguno que lo busque en internet o que vea el código si lo tiene al lado? ¿Qué regula el libro segundo? Los procedimientos en particular. ¿Cuál en particular? El de conocimiento. Y dentro de los procesos de conocimiento habla de otro, que precisamente tiene la estructura de un proceso de Las garantías constitucionales. ¿Y qué acción podríamos plantear cuando tenemos una garantía constitucional violada? El amparo. El amparo. El amparo. Entonces, tenemos un montón de medidas de procesos urgentes, tenemos peticiones urgentes, procesos urgentes, prospectivos de derechos, de situaciones y respuestas urgentes. Las cautelares no son las únicas, las estudiamos en el proceso civil, pero además tenemos otras. Vamos a la última parte, profe, por favor. Y entre ellas, entre todas estas medidas, tenemos similitudes y tenemos diferencias. Profesor, pero el amparo entonces sería una medida de tutela urgente. Sí. Según la doctrina, en todos estos casos vamos a tener la necesidad de proteger con algún grado de urgencia una situación o un derecho. El amparo es una acción rápida y expedita, lo dice, está en la Constitución. Y según la doctrina, en los casos de extrema urgencia, vamos a tener las autosatisfactivas y las anticipatorias. ¿Sí? Quizá cuando hay un mayor grado de urgencia, vamos a pedir un autosatisfactivo. Y siempre y cuando esa medida se agote con su despacho favorable. Porque la autosatisfactiva se agota, se autoabastece. Es un proceso principal, mientras que las cautelares, vamos al último cuadro. Como vemos, las cautelares y las anticipativas sí son accesorias a un proceso principal. La autosatisfactiva no. Además, vámonos viendo de derecha a izquierda. Las medidas cautelares exigen contracautela. Las anticipativas también. En las medidas autosatisfactivas, esto un poco queda a criterio del juez.
En realidad las medidas autosatisfactivas, si están bien planteadas y en general quedan un poco a criterio del juez. Yo, por ejemplo, he planteado medidas autosatisfactivas y me han dado el trámite de cautelar los jueces. No todos los jueces las aceptan. ¿Qué es lo que más criticamos, o que la doctrina tradicionalmente ha criticado más a la medida autosatisfactiva? La violación del derecho de defensa o de audiencia. Perfecto, perfecto, perfecto. Y mucha doctrina dijo que estas medidas igualmente se podían tomar con el trámite de una cautelar. Por ejemplo, Camacho Acosta, una cautelar innovativa. Sin embargo, ya están prácticamente totalmente aceptadas por la doctrina y por la jurisprudencia. Lo que pasa es que es para casos de una extrema urgencia. ¿Sí? Profesor, Sí. pero si hay tanto consenso doctrinal y jurisprudencial, ¿por qué no se incorporó al Código Procesal Civil con la nueva reforma? Porque el legislador ha creído que no es necesario. E igualmente, aunque no esté regulado, no significa que no exista. Lo que pasa es que esta se plantea como un proceso principal, no es necesario regularlo de forma autónoma en el Código de Procedimiento. Pero como un proceso urgente, porque hay algunos que diferencian entre tutelas urgentes y procesos urgentes. Son dos cosas distintas, digamos. Hay autores que hablan de procesos urgentes, pero en todos los procesos urgentes hay una tutela urgente. Tutela básicamente es protección de bienes jurídicos, digamos. La cuestión es que no están reguladas en nuestro código. El legislador provincial no lo ha querido así. Eso no significa que no se puedan plantear. O que te pase, como me ha pasado a mí, que le den un trámite de cautelar. ¿En el ámbito del derecho de familia están reguladas? No, tampoco. Precisamente es donde me ha pasado. Ajá, sí. Me han dado el trámite de cautelar, le dan vista a la otra parte, contesta. Bueno. Profesor, y si no fuera el trámite de cautelar, ¿qué otro trámite podría darle o sería el único? Es que ¿cómo es el trámite de la cautelar? ¿Cómo se tramita? Una audita aparte. Sí, pero ¿cómo se tramita en sí? ¿Qué decimos? ¿Por qué es accesoria? Claro, hace falta una principal. Bueno, ¿y cómo es entonces esa principal? Es un trámite de lo que hemos tenido jornadas. Incidental. Incidental. La autosatisfactiva no es incidental, es un proceso autónomo. Se agota a sí mismo con el despacho favorable. No hay otra cuestión que resolver en un proceso principal. Ya está. Yo pido la medida autosatisfactiva y con su otorgamiento favorable se agota. Hay autores no se discute nada más. Que dicen que estando regulado el amparo no haría falta, digamos, la autosatisfactiva. ¿Qué nos pide el amparo? ¿Qué requisitos? O sea, ¿para qué casos lo podemos ver? Primero que nada, ¿qué es lo que protege? ¿Qué tipo de derechos? Lo que dice la Constitución. Muy bien, derechos constitucionales. Sí. Perfecto, súper afilado. Y siempre que, digamos, se lesione esos derechos, ¿quién los tiene que lesionar? Decisiones de... ¿Administrativa o del poder público? Autoridades públicas o privadas. Entonces, tiene esas ciertas particularidades. Y además es una acción. Y los autores dicen que es rápida y expedita. Pero quizá, con la medida autosatisfactiva, en los casos donde hay mayor urgencia, podríamos decir que tiene su ámbito propio. Cuando hay mayor urgencia y cuando no se trataría del amparo,
precisamente de violación de derechos constitucionales por autoridades públicas o privadas, tenemos esta vía. Recuerdo que el profesor Quevedo Mendoza estaba en contra porque precisamente, según él, violaba el principio de audiencia, las autosatisfactivas. No sé si habrá cambiado de opinión, pero bueno. Volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo más tipificante? Además de que es un proceso autónomo de las autosatisfactivas, que es para aquellos casos en donde haya que... Y suma urgencia o... Una gravísima urgencia. Claro. Bueno. Vamos a los requisitos, entonces. En las medidas cautelares vamos a tener que acreditar verosimilitud del derecho, peligro en la demora, ahí se me ha escapado, no, lo tenemos, y contracautela. En las anticipativas, mucha doctrina habrá de certeza suficiente, pero por ejemplo la doctora Nora dice que no, que la certeza la vamos a tener con una sentencia. Lo que tenemos que tener es una evidenciada verisimilitud en el derecho. ¿Sí? Podríamos decir que son sinónimos. Peligro en la demora, pero ya acá, fíjense que ya hablamos de que no otorgarse esa medida podría provocar una frustración del derecho o un daño irreparable. Ya son más gravosos los requisitos, son más difíciles de acreditar y son para casos más urgentes. Y acá esta es la gran diferencia entre las medidas anticipativas y las cautelares. El objeto que se busca con una medida cautelar y especialmente la innovativa es diferente a la del proceso principal. En cambio, en la anticipativa hay una identidad de esa finalidad, de ese objeto, por lo menos en parte o en todo. En la medida autosatisfactiva también requerimos una evidenciada verosimilitud del derecho o una certeza suficiente, pero podríamos decir que en realidad la certeza la vamos a tener con la sentencia. No tenemos peligro en la frustración del derecho también, estos son elementos en común con las anticipativas. Pero acá no hay similitudes con un proceso principal porque no hay un proceso principal, es un proceso autónomo. Y ese proceso autónomo se agota con el despacho favorable. Ya no hay nada que discutir en otro proceso. Como colorario, lo importante es que estudien las características principales, que lo sepan diferenciar, pero a veces no complejicen una cuestión que quizá a veces se resuelve incluso en jurisprudencia. Muchas de las medidas se solapan, o a veces podemos llegar a resultados idénticos, o a la protección de un derecho, o asegurar una sentencia con las distintas medidas. E incluso a veces es muy difícil distinguirlas unas de otras. ¿Sí? Fundamentalmente entre la innovativa, que es la que abre el camino a todas estas medidas, y las otras. ¿Alguien iba a decir algo? A este cuadro le podríamos agregar entonces lo que usted explicó de la medida innovativa, como para también diferenciarlo del resto de las sobre medidas. las medidas cautelares en general, pero sí, claro. Mirá, con este caso de Camacho Costa y con este tema de que la cautelar innovativa muchas veces puede implicar adelanto de sentencia y se parece entonces mucho con la anticipatoria, muchos autores empezaron a hablar de que hay una tutela diferenciada, diferente a la tutela clásica. Y empezaron a surgir todas estas medidas porque fueron necesarias. En la tutela clásica, siempre ¿qué aseguramos o cuál es la finalidad de la medida? Asegurar la ejecución de la sentencia o el resultado de la sentencia. Perfecto. Ya en estas medidas, incluida la cautelar innovativa, hay una tutela diferenciada. En realidad lo que queremos acá proteger es un derecho,
un bien jurídico, una situación. Pero ya no estamos tan relacionados con el resultado de una sentencia. Por más que en las medidas innovativas son accesorias de un proceso principal. ¿Está claro? ¿Quieren que lo repita o hablemos de eso? A mí está claro. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que hemos venido hablando de cautelar? Profesor, en el programa de parte general hay un punto en esta unidad que dice, está hablando de las medidas autosatisfactivas y la cautelar innovativa. Pide un concepto de la diferencia y además que las distingamos de las medidas precautorias. ¿A qué punta? Anda diciéndome en parte todo lo que me preguntaste, no puedo hacerlo todo. Vamos con la primera consigna, ¿vale? Entonces, en el programa de parte general, en la unidad 13, el punto 4, ¿sí? Habla de otras formas de tutelas urgentes. Y ahí coloca tutela anticipada, medida autosatisfactiva y la cautelar innovativa, que es de lo que hemos estado hablando. Bueno, medidas cautelares o precautorias es lo mismo. ¿Eso lo entendés? Sí, eso es lo que le quiero preguntar. A eso apunta a distinguir la anticipativa, la innovativa de la cautelar o precautoria. Básicamente de este cuadro, digamos, como resumen. Las medidas cautelares, ¿qué característica tienen? ¿Por qué la diferencia de las anticipativas y de las autosatisfactivas? Vayamos razonándolo juntos. Y la accesoriedad. Bueno, primero es accesoria a un proceso de conocimiento. ¿Eso con qué comparte en común? ¿Con qué otra medida? ¿Lo tenés acá en el cuadro? La innovativa también es. Es que la innovativa es una cautelar y por lo tanto sigue siendo accesoria de un proceso de conocimiento. Pero ¿con qué otra medida, aparte de las cautelares, comparte esto de la accesoriedad? Con la anticipativa. ¿Y con quién no? Con la autosatisfactiva, que es un proceso autónomo. Básicamente, ese punto lo podrías resolver con esta síntesis, ¿sí? Las distinguís claramente a cada una de las medidas. Fíjate que hay similitudes y hay diferencias. Sí. Respecto de la innovativa, el código dice que transcurrido 3 meses desde la concesión, el afectado podrá pedir su levantamiento, que se resolverá con vista a la contraria. En la anticipativa igualmente se podría pedir levantamiento, si no... No. No sé si está regulado específicamente en la parte de las anticipativas. No recuerdo. Creo que no. Pero ¿por qué acá es intencional el legislador que ha puesto ese plazo? Porque fíjense que como la innovativa tiene ya una mayor injerencia, es más gravosa, porque nos manda a un hacer, nos da un plazo de caducidad de 3 meses. O sea, en realidad hay que pedirlo. Volvelo a leer, por favor. Bueno. Dice, es el último párrafo. Bueno, voy a leer el anterior. Dice, estas medidas procederán en tal caso, aun cuando materialmente se identifiquen con la pretensión principal. Bueno, esta es la característica, perdón, te voy interrumpiendo y lo vamos analizando juntos. Esta es la característica fundamental de la innovativa que de alguna manera se escapa a todas las cautelares. Claro. Y es que muchas veces el resultado de otorgar esta medida es idéntico en parte o en un todo con el del proceso principal. Sigue siendo una cautelar, es accesoria, es un incidente. Implica de alguna forma asegurar la eficacia de una sentencia principal. Pero acá rompe con los principios porque materialmente, el doctor Rizo Patrón, por ejemplo, le dice medida cautelar material a esta, porque materialmente vamos a llegar al mismo resultado
que en el proceso principal. Pero está referido a la pretensión, digamos, la pretensión estaría adelantándose con la medida. Anticipatoria porque es un adelanto de sentencia. Claro, y después dice, en este supuesto, Innovativa, estamos hablando. claro, transcurridos 3 meses desde su concesión, el afectado podrá pedir su levantamiento, lo que se resolverá con vista a la contraria. Bueno, eso implica que si no, con esta medida, si como nos manda a hacer una determinada conducta, es mucho más gravosa, específicamente le pone ese plazo de caducidad. Y más aún cuando no cumple su finalidad, si va con un ritmo cansino, dice la doctrina, el proceso, eso lo pueden ver, por ejemplo, por Gildi y Paola, va a poder pedir la caducidad. O sea que la caducidad acá no sería de días, sino de meses, digamos. Sí, claro. Del plazo que establece ahí. Tiene esa particularidad porque es muy singular esta medida. Profe, para ver la terminología, la medida innovativa es la que usted está denominando cautelar innovativa, ¿no es cierto? Sí, Para ver claro. cómo lo denomina el código. Bien. Son sinónimos. Y el profesor, usted dijo que le dice cautelar material. ¿Por qué? Y porque está refiriéndose a que también, o sea, se está resolviendo sobre el objeto del proceso principal, que es la pretensión principal. Perfecto. A las otras medidas clásicas, digamos, podríamos decir que son cautelares formales. Porque ¿qué es lo que buscan? ¿Cuál es la finalidad? De las otras, de las cautelares... Esta es, digamos, la que rompe, la que tiene esa singularidad propia. De que materialmente su otorgamiento favorable puede coincidir en parte o en todo con la sentencia del proceso principal. En cambio de las otras, ¿cuál es la finalidad? Y asegurar el resultado del otro proceso, digamos. Igualmente habría un adelantamiento de jurisdicción en las dos, nada más que uno es más gravoso que en el otro, digamos. No. Las otras medidas tienen un objeto diferente. Todas son cautelares, todas son accesorias y de alguna manera todas buscan asegurar la eficacia de la sentencia. Pero en el caso de las innovativas, su despacho favorable, el otorgamiento de la medida, puede coincidir materialmente con el objeto del principal, ¿sí? Yo te embargo el auto para garantizarme de que me voy a cobrar el juicio por una deuda que tenés conmigo. En el caso de las innovativas, muchas veces ese dejar hacer tiene una identidad, tiene la misma identidad que el proceso principal, implica un adelantamiento de sentencia. Y ahí es cuando más se parece a la anticipativa, la cautelar e innovativa. Sí, esa es como la distinción más difícil, digamos. Es muy difícil. A veces hay que repasarlo un montón de veces para entenderlo. Por eso les hice el cuadrito, para que traten de ver similitudes y diferencias. Y acuérdense que el mismo caso Camacho Acosta se plantea con una solicitud, una cautelar innovativa. Claro, y lo tratan como innovativa, la Corte lo trata como innovativa, ¿no es cierto? Se plantea por parte del representante de la parte actora como una cautelar innovativa.
Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? No va a haber clase de consulta porque los profesores están tomando mesa, ¿sí? Profe, Sí. usted al final de su PowerPoint ponía una pregunta y decía, ¿es constitucional una sentencia que se ha dictado sin escuchar? ¿Puede ser? Sí. A la otra parte. Eso Ujú. lo hace, esa pregunta la hace en referencia a la autosatisfactiva. Ujú. Tal cual. Bueno, sobre los temas del trabajo práctico número 3, no tengo idea que va a entrar. Bueno, chicos, damos por finalidad la clase. Profe, ¿este material usted cuándo lo va a subir? ¿O cuándo lo vamos a tener? No sé, en algún momento. No se olvide. No. Gracias, profe, nos vemos. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, gracias. Chao. Hasta luego. Detengo la grabación.